Irlanda es el cuarto país más rico del mundo, si se considera el PIB per cápita, y el segundo con mayor bienestar social si consideramos el índice de desarrollo humano. Pero al ritmo que va, pronto Irlanda será el país más próspero del planeta. No siempre fue así. A mediados de los años 80, Irlanda tenía un índice de desarrollo humano igual o ligeramente inferior al de México hoy. Y aunque entonces se le designaba erróneamente industrializada como equivalente a desarrollada, no lo era, sino una de las naciones más atrasadas de Europa. Si nos remontamos más atrás, Irlanda cayó al fondo del infierno, con una terrible hambruna entre 1845 y 1849, que cobró 1 millón de vidas, a causa de una plaga de la papa, tubérculo del que dependían 3/4 partes de los irlandeses. En 1845, Irlanda tenía 8,5 millones de habitantes y 10 años después, la población era de 6 millones. 1 millón de habitantes se perdió con la hambruna y otro 1,5 millones con la emigración. El país celta jamás recuperó la población de 1845 ni la ya disminuida de 1855, y la tendencia fue al constante decrecimiento demográfico pese a la alta tasa de natalidad. Durante casi 150 años fue un patrón que muchos jóvenes, sobre todo al terminar sus estudios, emigraran a Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica y Australia, ante la falta de perspectivas de progreso en su patria. ¿Cómo un país que padeció tanto pudo convertirse en apenas 3 décadas en una potencia económica? Porque los irlandeses terminaron de comprender la importancia vital de la acumulación de capital para lograr y mantener el desarrollo. Para 2015, el stock de capital acumulado por trabajador de Irlanda era el tercero más alto del mundo, apenas superado por Bélgica y Singapur, y 4 veces superior al de México. Pero el aprendizaje fue lento y doloroso. Hubo 2 intentos serios de reforma. Solo el segundo fue profundo y exitoso. Tras una guerra entre 1919 y 1921, Irlanda logró la independencia de Reino Unido, y después enfrentó una guerra civil entre quienes aceptaron que Irlanda del Norte se mantuviera británica, y los que se oponían, pese a que los habitantes de la región, en su gran mayoría, querían permanecer ingleses. Los primeros gobiernos irlandeses siguieron políticas ultraestatistas, proteccionistas y con pretensiones de autarquía, de consumir solo lo producido en el país. Había una abierta hostilidad a la inversión extranjera. Se prohibía a los extranjeros poseer empresas. El Estado impuso sus monopolios en cuantiosas ramas y los impuestos eran elevados. Resultado, un muy bajo crecimiento económico. 25 años después de la independencia, el PIB per cápita apenas habría crecido un 20.5%, menos del 1% anual. Y eso que Irlanda no participó en la Segunda Guerra Mundial. A mediados de los años 50, inició el primer intento de reforma económica, aunque tímida. La economía se fue abriendo al exterior, al grado que en 1973 Irlanda ingresó a la Comunidad Económica Europea. Se dio la bienvenida a la inversión extranjera y bajaron los impuestos. Resultado, el PIB per cápita creció 5 veces más que en el periodo ultraestatista y autárquico. Se contuvo la inmigración y la población se empezó a recuperar. Pero en lugar de profundizar la liberalización económica, entre 1973 y 1987, Irlanda sufrió otra etapa estatista, inspirada en la falaz doctrina de Keynes. No se regresó a la cerrazón al exterior, pero las regulaciones sofocaban la actividad empresarial. El Estado no soltó sus monopolios, que eran más ineficientes. Se expandió la burocracia de por sí ya parasitaria y se desbocó el gasto público, el cual se financió con alza de impuestos.
La carga fiscal pasó de 31 a 42% del Producto Interno Bruto. El déficit público, que llegó al 7% del PIB, la deuda pública, que llegó al 125% del PIB, e inflación de 2 dígitos. Resultado, el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita cayó del 4% en el periodo anterior a 2.5% en este, y aún así era engañoso, pues el 16% de la fuerza laboral estaba desempleada y la inmigración reanudó. En 1987, con la elección de Charles Haughey como primer ministro, se inició una radical reforma económica liberalizadora, que se convertiría en política de Estado. Esto es, que sin importar quién gobernara, debía mantenerse y en efecto se ha mantenido. El gasto público, el déficit fiscal y la deuda pública fueron reducidas drásticamente. Empresas públicas fueron privatizadas y achicada la burocracia. La inflación bajó al grado de que hoy equivale a 0. Tan importante como lo anterior fue que los impuestos fueron rebajados como nunca antes, y la carga fiscal pasó de ser equivalente al 42% del Producto Interno Bruto a 22% hoy. Pese a la reducción de la tasa, la recaudación fiscal aumentó en términos reales. La tasa del impuesto sobre la renta, de 12.5% a las empresas, es la más baja de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, cuya tasa promedio del mismo impuesto es del 23%. Asimismo, amplias ramas de la economía fueron desreguladas y reducidas severamente las regulaciones en las restantes. Irlanda ocupa el 5º lugar mundial en libertad económica, aunque el 20º en respeto a los derechos de propiedad, que no es mala posición, pero puede mejorar. El resultado fue que entre 1987 y 2019, Irlanda fue el segundo país con mayor aumento del PIB per cápita, de 299%, mientras que en México aumentó en un magro 37%, 8 veces menos. Ciertamente la economía de Corea del Sur creció más, 332%. Pero el PIB per cápita de Irlanda es un 178% superior al del país asiático. La gran recesión de 2008 pegó duramente a Irlanda, porque, como en Estados Unidos, reventó una burbuja hipotecaria e inmobiliaria. Los bancos aceptaron hipotecas en exceso de muchas personas insolventes. Los bancos actuaron con tal irresponsabilidad por la expectativa de que si algo salía mal, el Estado entraría a su rescate y entró, con el apoyo de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. De cualquier modo, ningún país desarrollado se recuperó tan rápido y tan bien como Irlanda. Entre 2007 y 2019, el PIB per cápita creció en un 46%, mientras que en Estados Unidos lo hizo en apenas 12% y en México en un mísero 7%. La crisis fue aprovechada por los euroburócratas con sede en Bruselas para presionar a Irlanda a subir impuestos y no cesan de presionar. Las clases políticas del mundo entero, enfermas de estatismo, ven a Irlanda como un supuesto mal ejemplo porque los presiona a bajar impuestos en lugar de subirlos. El G20 acaba de acordar que ningún país cobre a las empresas impuestos a tasas inferiores del 15%. La decisión tiene una clara dedicatoria a Irlanda, que ojalá no ceda. Irlanda se ha convertido en el mayor imán de inversiones del mundo por sus bajos impuestos, libertad económica, Estado de Derecho y permanencia de las reglas del juego. Los gigantes tecnológicos y otras grandes empresas se han instalado ahí y esperan mantenerse por tiempo indefinido mientras las condiciones sean las mismas.
Irlanda es tan atractiva para esas grandes empresas no solo por su política económica, sino además por tener una fuerza laboral altamente calificada. Hemos señalado que hay 7 condiciones para que un país pase del tercer al primer mundo. Todas se cumplen en Irlanda. En primer lugar, el país tiene un sólido Estado de Derecho. Hay observancia de los derechos del individuo, en particular los derechos de propiedad. Los jueces son independientes e imparciales. Los niveles de violencia, criminalidad e impunidad son muy bajos. La policía es íntegra y eficaz. La presencia de la milicia en la vida social es casi imperceptible. El Estado de Derecho ya existía antes de las reformas económicas de los últimos 30 años, y de hecho es una herencia británica. A mediados de los años 80, Irlanda era de los países europeos con menos libertad económica, y ahora es el segundo con mayor libertad. Igualmente, la carga fiscal era de las más altas del continente y ahora es la más baja, con lo que se cumplen los requisitos de libertad económica e impuestos bajos. También la nación celta cumple el cuarto requisito, dado que hay una gran apertura al comercio exterior y a la inversión extranjera. El quinto requisito para el desarrollo, que es el compromiso de las élites con la transformación, se dio desde 1987 con el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas, empresarios y sindicatos con la liberalización económica. Y el fenómeno resulta muy interesante. Los mismos políticos que habían apoyado medidas estatistas, fueron capaces de comprender que no funcionaban, y adoptaron las contrarias. El modelo de los últimos 34 años cuenta con el consenso de la población al disfrutar sus beneficios. Si bien, tras la crisis de 2008 hubo expresiones de malestar y protesta, con lo que se cumple el sexto requisito. Y se ha mantenido el séptimo requisito, el de la permanencia de las reglas del juego, que dan certidumbre a los inversionistas y a todos, aunque han surgido peligros. En los comicios de 2020, ninguno de los partidos mayoritarios tradicionales, el Fianna Fáil y el Fine Gael, pudo obtener los votos suficientes para formar gobierno por sí solo. Eso abrió la oportunidad de formar gobierno, en alianza con otros, al partido Sinn Féin. Este partido es algo así como el equivalente irlandés de Morena, y por décadas estuvo apoyando a los terroristas del ejército republicano irlandés en Irlanda del Norte. Fianna Fáil y Fine Gael fueron sensatos y se coaligaron para gobernar en alianza con los verdes. El propósito era impedir que Sinn Féin, pese a que solo obtuvo el 25% de los votos, destruyera el modelo que llevó a Irlanda a enorme prosperidad. And the winner is Ireland. Modelo que hay que imitar.